Empezamos. Sí. Bueno, chicos. Buenas tardes. Muchas gracias. Para los que estáis, pero sobre todo para los que están de la otra parte, ¿verdad? En directo o en streaming, como se dice, pues vamos a comenzar esta sesión para nosotros enormemente importante y satisfactoria de presentar y de dar el pistoletazo de salida al máster en estudios avanzados en la Unión Europea que auspicia el Instituto de Estudios Europeos y que evidentemente ha apoyado desde el primer momento el rectorado y hasta el culmen del visto bueno del Consejo de Universidades. Ha sido una labor ardua y no tengo más que felicitar a Begoña Vidal Fernández, que es la coordinadora de este máster, amén, de secretaria académica del instituto, ¿verdad?, por haber llevado a buen puerto este proyecto que para quien nos habla era de enorme importancia al asumir la dirección del instituto, teniendo en cuenta que teníamos una asignatura pendiente, nunca mejor dicho, una vez que el año 2013 se diluyó el máster que durante años había venido ofreciendo este instituto. Las opciones llevaron a que este máster tuviera que ser online, asincrónico, como luego ya os explicará Begoña, esa palabra mágica que hemos aprendido todos y que marca realmente de forma cabal, ¿verdad?, lo que es este tipo de máster, este tipo de enseñanza. Por lo tanto, esa es una cuestión de fundamental importancia. En ese aspecto, vuelvo a decir que os estamos enormemente agradecidos por haber apoyado, por haber impulsado y luego por haber aceptado también formar parte del elenco profesoral. Ese es uno de los aspectos sustantivos antes de que comenzáramos esta sesión. En función de la gente que estábamos aquí, les decía yo, digo, es la esencia fundamental del máster, la interdisciplinariedad, porque había un profesor de geografía, Pedro Caballero Fernández Rufete, al que todos conocéis, ¿verdad?, que también forma parte de este elenco. Estaba Belén Miranda de Económicas, estaba Begoña de Derecho y estaba yo de Historia. Por tanto, en un ramillete estaba cubierto ese aspecto sustancial. Obviamente ahora con vuestra presencia lo habéis ampliado y lo habéis mejorado, empleando ese término clásico y ese término tradicional. Por lo tanto, bueno, pues enorme satisfacción, como digo, en este sentido, porque además, como sabéis, hemos llegado a tiempo en el sentido de que este año hemos tenido la evaluación de la ACSUCIL, cada 5 años, como conocéis, y bueno, era enormemente importante también explicar y justificar que el esfuerzo que veníamos haciendo había dado luz, había llegado a buen puerto, también, claro está, con la obtención del beneplácito de las autoridades para impartir este máster, que era de fundamental importancia, que es de fundamental importancia para un instituto, ¿verdad?, de investigación superior, de docencia superior, como es en el que estamos, que además no abdica paulatinamente de ampliar sus acciones de cara incluso a tener su propio programa de doctorado, como tienen otros institutos en la Universidad de Valladolid. Por lo tanto, en ese sentido, pues la cuestión es enormemente importante para nosotros. Estamos profesores, pero realmente profesores, también tenemos aquí presente una alumna a la que saludamos encarecidamente, ¿verdad? Y vamos a esperar justamente que le merezca la pena estar trabajando con nosotros, seguro que sí, pero bueno, desde aquí le doy las gracias más encarecidas por haber dado ese paso que para nosotros es también importante, igual como os dirá Begoña, de los alumnos
que ahora nos están siguiendo por streaming, en directo, y ya contará ella pues cuántos somos, el número que somos, etc. Por lo tanto, es lo que quería sobre todo decir en esta presentación oficial, que vuelva a decir lo importante que es para quien os habla, y lo habéis ido viendo en función de estos últimos años, y creo que bueno, vuestra presencia aquí también ilustra vuestro compromiso siempre, ¿verdad?, inasequible, para procurar que los estudios universitarios vinculados, en este caso, al europeísmo, pues ciertamente alcancen el grado máximo al que todos aspiramos. Por lo tanto, queridos amigos, queridas amigas, queridos todos que estáis aquí, muchísimas gracias. Y bueno, le voy a dar el uso de la palabra a Begoña, y luego ya ella dirá cómo vamos a ir haciendo la reunión, de cara a que quien quiera decir algo para presentar su asignatura, pues también lo puede hacer. Querida Begoña, cuando quieras, adelante, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Guillermo Pérez Sánchez, director del Instituto de Estudios Europeos, por esta introducción, esta presentación tan entusiasta, como sé siempre, que ha hecho, y especialmente por el apoyo que me ha brindado en todo momento en este trabajo. Dice que soy yo, pero hemos sido un equipo, hemos sido los dos, continuamente trabajando para ir avanzando y superando las diferentes etapas y obstáculos, y los dos apoyados además por la administración del Instituto de Estudios Europeos, por Cristina Álvarez, secretaria administrativa, y por Teresa Mosquera, que es también técnico del Instituto de Estudios Europeos, en la que nos apoyamos para otras muchas actividades, y cuyo conocimiento de todos estos temas y tramitaciones ha sido fundamental para poder poner el punto final y ahora comenzar con la impartición de este máster online. Quiero además agradecer especialmente la presencia de los profesores que os habéis desplazado a esta presentación. Profesor Pedro Caballero. Pedro Caballero Fernández Rufete. Sí, es que Belén Miranda, Javier Damaso, Javier Vicente Blanco, Coral Arangüena, Luis Velasco, Jesús Quijano, Benjamín Peñas, Javier García Medina, Noemí Serrano. Todos muchas gracias por haberos desplazado, porque hoy comienzan las clases, comienza la docencia en esta situación tan extraña. La verdad es que es de agradecer la deferencia de haber querido estar presentes aquí hoy con todos nosotros. Voy a hacer una especial mención de Javier García Medina, porque es además decano de la Facultad de Derecho, y los problemas que tiene que afrontar y el tiempo que tiene que dedicar a todas las horas del día y todos los días de la semana, pues me parece a mí que es bueno destacar especialmente su presencia. Y también quiero agradecer a todos los demás profesores que no están aquí presentes su colaboración y su disposición para sacar adelante este proyecto que nos ilusionó desde el principio. Todos han dado su compromiso, han manifestado su compromiso sin fisuras de contribuir, de colaborar y de ir adelante con este proyecto de máster online. Entonces, estoy muy, muy agradecida como secretaria académica y como coordinadora del nuevo máster, que está catalogado como semipresencial, porque hay unas prácticas externas que evidentemente en principio son presenciales, aunque tal y como están las cosas ya no sabemos qué otras posibilidades nos ofrece en las nuevas tecnologías, y las evaluaciones pueden ser presenciales, sin perjuicio de que en determinadas asignaturas se opte por una evaluación continua, pero siempre con la posibilidad de un examen final oficialmente fijado o expresado en fechas determinadas. Con los que ya os habéis matriculado, alumnos que figuren hoy en día en Sigma, matriculados, son 8. Sin embargo, creemos que están pendientes, bueno, sabemos ya de una alumna más, la que ha destacado el profesor Guillermo Pérez Sánchez, y que no ha podido todavía formalizar la matrícula, pero que está ya admitida y con todas las intenciones, como demuestra su presencia aquí. Muchas gracias, Jimena, por su asistencia hoy aquí en representación del alumnado. El resto de los alumnos que tenemos matriculados lo han ido haciendo a lo largo de estas semanas,
pero sabemos que hay alumnos que habían elegido también la opción en primer lugar por el máster de estudios avanzados en la Unión Europea, que están preinscritos, que están admitidos, que han optado por este máster como primera opción, pero que no figuran como matriculados. Y es que sabemos que en estas circunstancias en las que los trabajos de fin de grado se están defendiendo y se han ampliado los plazos para la defensa de trabajos de fin de grado hasta el 15 de octubre, pues es evidente que va a ampliarse también el plazo de matriculación en los másteres oficiales más allá de los 3 plazos iniciales. Ahora ya estamos en el cuarto, que ya tiene el apellido de extraordinario, no sé cómo apellidaremos al quinto, iremos viendo. Será excepcional. En cuanto a al desarrollo del curso, bueno, pues está publicado en la web, en Moodle, mejor dicho, en la plataforma, el cronograma, el desarrollo de las asignaturas a lo largo de diferentes semanas. Como hemos dicho desde el principio, es un máster de docencia online, lo que significa, como decía Guillermo, que la docencia es asíncrona, es decir, o diferida, que no es necesario que los alumnos estén presentes, no se fijan franjas horarias para la realización de clases, lo único sería para pruebas de evaluación en el caso de que se quisieran hacer de carácter presencial y que estuviera previsto así en las guías docentes, en las correspondientes guías docentes. Por ello, nos encontramos con que a lo largo de 3 semanas se van desgranando 2 o 3 asignaturas. Aquí tengo que decir que las recomendaciones desde el Virtuba o desde los organismos que entienden y que forman en docencia online siempre dicen que no debe de haber más de 2 asignaturas, más de 6 créditos, 12 créditos simultáneamente. Nos han reducido tanto las semanas este curso que yo dije que era imposible, tenía que haber por lo menos 3 asignaturas y creo que hay alguna semana, sí, creo que solo son 3 y luego las demás semanas hemos podido poner 2 asignaturas. Pero hay semanas en las que, bloques de semanas en las que hay 3 asignaturas porque no había más semanas, no había otra manera de hacerlo. Sí que hemos tratado de dejar toda la docencia, la gran parte de la docencia, en el primer cuatrimestre o primer semestre, porque llega hasta febrero, para dejar espacio en el segundo semestre, por una parte, para las asignaturas optativas, para la realización de las prácticas externas, pero sobre todo para la realización del trabajo de fin de máster. Este es un máster que habilita ya para la investigación y era necesario dar créditos al trabajo de fin de máster. El trabajo de fin de máster tiene un peso en créditos muy importante, 18 créditos sobre los 60. Y por ello es un trabajo que creemos tiene que hacerse muy seriamente y que necesita tiempo y tranquilidad para su realización. Por eso se ha concentrado la mayor parte de las asignaturas en la primera parte del curso, dejando más liberado, entre comillas, porque habrá que dedicarlo a la realización del trabajo de fin de máster, esta segunda parte. Yo también quiero hacer hincapié en el apoyo que hemos recibido desde el vicerrectorado desde un principio. Es cierto que entonces no se preveía que la docencia online fuera a imponerse contra viento y marea, sino que se trataba de impulsarlo. Bueno, pues nosotros pillamos esa ola y efectivamente nos beneficiamos de ese momento anterior a la pandemia en el que se impulsaba la docencia online. Yo creo que hoy en día no hubiéramos, bueno, tampoco hubiéramos encontrado obstáculos porque lo hacemos todo con mucha corrección y con mucha seriedad, pero desde luego esas facilidades quizá no hubieran sido tan expresas o tan declaradas. En cuanto a la presencia de los alumnos, tenemos que decir, está solamente aquí Jimena, que tenemos que configurar ya, constituir el comité del título, que ya está, el comité del título del máster del Instituto de Estudios Avanzados en la Unión Europea. Ya lo hemos constituido con un representante de cada uno de los 6 módulos y formando parte de esos representantes, tanto el director como director del instituto y como representante de uno de los módulos, y yo como secretaria académica y coordinadora del máster y como representante de otro de los módulos. Son además otros 4 profesores, que son Enrique Martínez,
Javier García Medina, Javier Matia y Belén Miranda. Esto es. Y nos falta el representante de los alumnos. Entonces, bueno, la idea era convocar a los alumnos que en estos momentos estén siguiendo la retransmisión o que lo vayan a ver más adelante, lo haremos también por correo electrónico, y quien está presente, para que se pongan de acuerdo en darnos un nombre de uno de los alumnos como representante de los alumnos en el comité del título. Ya aprovecho esta exposición así pública para solicitarlo. Antes de terminar, quiero destacar también que el máster es un máster que efectivamente sucede, no le sucede, pero no viene de la nada, sino que toma el relevo, muchas gracias, del otro máster anterior, en el cual gran parte del profesorado que va a impartir clases en este máster también las impartía. El máster está impartido por miembros del Instituto de Estudios Europeos en un 90% de los casos, todos investigadores en materia de la Unión Europea desde hace muchos años, por tanto, todos expertos en las diferentes materias en las que se va a impartir las asignaturas del máster. Ello significa que consideramos que la calidad está prácticamente garantizada, porque es un profesorado muy bueno, de muy buena calidad, muy serio, riguroso y trabajador, y con un compromiso firme de colaborar y de sacar adelante el máster. Entonces, quiero hacerlo también, expresar públicamente la confianza que tenemos en la calidad del máster y en que los resultados van a ser muy buenos. Por mi parte, no tengo nada más que decir que muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Vamos, ya que hay aquí profesores, es la opción y la oportunidad para que se pueda presentar también a los alumnos que no están aquí ahora, digamos un poco los propios contenidos. Entonces, si quieres, vamos a ir por este... ¿Qué les preguntamos? Bien, sí, exactamente. Sí, vamos a ver, ¿queréis venir alguien ya y empezáis a presentar vuestra materia? Querido Luis. Por ejemplo. Venga, por ejemplo. No, pero tú no. Sí, tú quédate ahí con él. No. Sí, tú con él. Espérate que te voy a limpiar esa para seguir el protocolo. Te va a desinfectar. Pues mejor aquí, hay que desinfectarme a mí. Cáncer, virus. ¿Con qué programa estáis haciendo esto? ¿Con Webex? No, pregúntale a Cristina, pero no es Webex, es... Lifesize. Sí, me lo ha dicho ya antes, Lifesize. Qué bueno. ¿Sí? Lo que ves. Perfecto. Bueno, pues tú libre y voluntariamente. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos los que están en la sala y los que están en sus ordenadores, en sus casas o en sus trabajos asistiendo a esta jornada de presentación. Decía la profesora Begoña Vidal que este máster tiene su antecedente en otro que se dio en el Instituto de Estudios Europeos. Pues que hay antecedentes más remotos y ella cursó uno de esos antecedentes más remotos. Con Justino Duque, en los años 80, con la única estructura que existía en aquel momento, que era el Centro de Documentación Europea, organizó, antes de que existieran, digamos, títulos oficiales de máster, un llamado máster sobre... Cursos de especialización. Las entonces comunidades europeas. Es que yo creo que incluso antes de los cursos... Derecho y Economía de las... Claro, antes de los cursos de especialización. Y, en fin, algunos de los que estamos aquí, que somos ya personas que peinamos canas en el pelo que vamos teniendo, pues estuvimos ya en aquella experiencia. Y yo me dediqué al derecho de la competencia porque me tocó ese tema. Es decir, don Justino Duque en su momento me dijo, bueno, pues aquí hay que estudiar el derecho de la competencia, y yo sabía muy poco derecho de la competencia. Me puse a estudiar derecho de la competencia
precisamente para aquel curso, y de aquellos polvos vienen los actuales lodos, ¿no? Y una de las líneas de investigación que tenemos en estos momentos en nuestro departamento y con un GIR, pues tiene que ver con el derecho de la competencia. Bueno, nosotros, siguiendo un poco la estructura que tenía el máster anterior, hay una asignatura de 3 créditos que se llama Política de la Competencia y Política de los Consumidores, que vamos a impartir el profesor Quijano, que está también aquí en la sala, catedrático de Derecho Mercantil, el profesor Benjamín Peña, profesor titular de Derecho Mercantil, y yo mismo, Luis Velasco. La distribución que vamos a hacer de la materia es, grosso modo, la siguiente. Yo voy a hacer los aspectos introductorios del derecho de la competencia y luego me voy a centrar en la parte que se conoce con el nombre de derecho antitrust. Básicamente las conductas prohibidas, acuerdos restrictivos de la competencia y abuso de posición dominante y el régimen de control de las concentraciones empresariales. El profesor Jesús Quijano va a seguir con las ayudas públicas. Hay una prohibición general de ayudas públicas en el ámbito europeo establecida en el artículo 107 del tratado, pero que tiene excepciones. En estos momentos lo estamos viendo, porque precisamente con ocasión del COVID-19, pues ya en el tratado entrarían ese tipo de ayudas previstas para catástrofes, aunque no se estaba pensando en catástrofes sanitarias, pero se estaba pensando en catástrofes de otro tipo, pero hay un régimen temporal exceptuado, digamos, para ese tipo de ayudas, con lo cual, pues digamos que en un momento, desgraciadamente, especialmente oportuno para hablar de estos temas. Y luego está la política de los consumidores, que es una política que no deja de estar relacionada con la de competencia, porque el objetivo último de la defensa de la competencia es conseguir el mayor bienestar de los consumidores. Aunque obviamente la política de los consumidores pues tiene, digamos, perfiles particulares. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar, obviamente, la plataforma Moodle para meter materiales, para pedir también los ejercicios. Y, en fin, allí ya diseñaremos una docencia equilibrada al contenido de esta asignatura, porque obviamente son 3 créditos, entonces no podemos exceder del esfuerzo que razonablemente se puede pedir a los estudiantes de esos 3 créditos, pero meteremos cosas para los que quieran ampliar, porque de alguna manera pues también el derecho de la competencia y el derecho de los consumidores son aspectos muy importantes de los aspectos jurídicos de la Unión Europea. Y bueno, pues puede haber personas interesadas, por lo menos en saber por qué caminos hay que discurrir si se quiere de alguna manera profundizar. Y no tengo más que decir. Muchas gracias. Estupendo, Luis. Fue con la valleta. Gracias, querido. ¿Quién sube al estrado ahora? A ver. Venga, Belén. Belén, venga. Como veis, lo estamos haciendo dinámico, ¿eh? Perfecto, querida Belén, adelante. Gracias, Guillermo. ¿Perdón? Nada, perdón, nada. No. Perdón. Buenas tardes a todos los presentes, también a los que estáis escuchándonos y viéndonos en streaming. La asignatura que yo voy a impartir la comparto con el profesor Gamazo Chillón y vamos a explicar la política monetaria y la política fiscal, 2 políticas de estabilización por excelencia, una con una unión monetaria evidente, con una moneda que nos une a 19 Estados miembros, y la otra con una asignatura pendiente que es la unión fiscal. El reparto que vamos a hacer va a ser el profesor Gamazo Chillón, somos los 2 profesores titulares del Departamento de Economía Aplicada, y el profesor Gamazo Chillón explicará la parte de política fiscal y yo me encargaré de la parte de política monetaria. Centrándome un poco en lo que yo voy a explicar, pues, y cogiendo un poco también antes de entrar en materia lo que comentaba el profesor Luis Velasco, también intentaremos que sea una asignatura
con una carga de trabajo equilibrada, lo que corresponde a 3 créditos. Impartiremos un crédito y medio cada uno de nosotros. Colgaremos materiales, vídeos y un montón de documentación que hay tanto en las instituciones europeas al uso como en la propia página del Banco Central Europeo. Y haremos prácticas con cuestionarios. Yo tengo pensado también, esto no lo he hablado con Juan Carlos, pero sí que haré alguna sesión síncrona a través de Webex con unas clases presenciales, pero online. Como han dicho que ahora eso también se llama presencialidad, la presencialidad es que los alumnos interactúen con el profesor y eso os convocaremos en momentos del día que os vayan bien, todo a través de la plataforma Moodle. A mí me tocó docencia en el segundo cuatrimestre del curso pasado y así funcionábamos. Entonces, con avisos puntuales, tal día, tal hora, si hay alguien que no puede, tampoco somos tantos, pues todo se solucionará. Incluso si hiciera falta que las clases se dieran estas síncronas que comento en fin de semana, tampoco habría ningún problema para facilitar la asistencia a todos. Entonces, por lo que va en la parte que yo voy a explicar de política monetaria, me centraré en las instituciones, fundamentalmente el Banco Central Europeo. Hablaremos de los objetivos que persigue básicamente la estabilidad de precios. Y hablaremos también un poco de la estrategia de la política monetaria dentro de la Unión Monetaria y los instrumentos convencionales y no convencionales. Ahora mismo, a raíz de la pandemia, ya sabéis que es el tema, casi el monotema en estos momentos, por desgracia, pues hay un instrumento no convencional de lucha contra la pandemia. El Banco Central Europeo se ha puesto también a los mandos con inyecciones de liquidez que ya parecían que eran cosas del pasado, pero que ahora, para facilitar un poco esta crisis económica que se ha producido a raíz de la crisis sanitaria, pues tampoco ha defraudado y se ha puesto ahí, ¿no? Y cómo no olvidarme de la unión bancaria, otro pilar básico de la unión monetaria, ¿no? En la crisis del 2008 se pusieron de manifiesto muchas deficiencias, muchos organismos, los bancos centrales nacionales no funcionaron en todo lo que era su misión de supervisor y fue el Banco Central el que dijo, no, aquí tiene que haber un mecanismo único de supervisión y los principales bancos de la Unión Monetaria, algunos de fuera de la Unión Monetaria también, quedarán de la mano nuestra y nosotros haremos esas inspecciones periódicas para garantizar que los ahorros de la gente estén en buenas manos. Y es básicamente lo que vamos a hacer. El profesor Gamazo se ocupará de la parte fiscal, como ya he comentado, y bueno, que intentaremos estar a la altura, que la profesora Begoña Vidal la ha puesto muy, muy alto el listón y no esperemos a defraudar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Vamos, por ejemplo. Espérate que pase la valleta, ¿eh? Si quieres lo dejamos aquí. No, lo tengo ahí. ¿Qué me damos? También tenéis gel y todas estas cosas, ¿eh? Gracias, Javier. Adelante. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, a los presentes y a los presentes online. Yo soy Damaso Javier Vicente, profesor de Derecho Internacional Privado, y la asignatura que voy a impartir es Libertades de Circulación. Tenemos 3 créditos, por distintas razones los voy a impartir yo solo, este curso. Las libertades de circulación son claves para entender el proceso de integración, indudablemente. Y en la actualidad, la verdad es que el desarrollo de las libertades de circulación es muy notable, con lo que comprimir las libertades de circulación a 3 semanas y a 3 créditos, pues también es un reto. Y mi idea en lo que he estado elaborando y voy a empezar a subir es
centrarnos en aspectos muy concretos que muestren como puntas del iceberg todo el desarrollo, y en esa medida yo también voy a subir muchos materiales muy actualizados y materiales que vamos a intentar actualizar juntos. Para mí ese puede ser un método bastante interesante de estudio. Es decir, os doy un material que está anticuado en una determinada fecha y vamos a ir viendo con ese material cómo se ha producido el proceso de actualización desde esa fecha hasta el presente. De tal modo que eso nos permite un trabajo interactivo para ver cómo se ha producido toda la actualización. Bueno, creo que es hacer a veces de la necesidad virtud. Tengo un material que no tenía completamente actualizado, pero como tenemos materiales que lo van a ir complementando, eso nos permite además ver el desarrollo, porque a mí me parece que en las libertades de circulación y el proceso de integración europea, ver la dimensión histórica, que no es un proceso acabado, no son normas acabadas, sino que son normas enormemente dinámicas. La construcción del mercado interior es un proceso, y como proceso ver esa dimensión histórica con la jurisprudencia y también con los instrumentos normativos que se han ido desarrollando, pues permite, a mi modo de ver, una visión pedagógica pues mucho más rica que ver una cosa cerrada, puramente cerrada y terminada. Y nada, también intentaría hacer al menos 3 clases, digámoslo así, presenciales, síncronas, y en eso tenemos que ponernos de acuerdo a ver en qué fechas nos viene mejor a todos poder hacer esas clases de carácter presencial, que no es necesario que duren más de 45 minutos cada una de ellas, pero que lo que nos permite también es interactuar, daros yo las ideas básicas con las que manejaros con los materiales que os voy a entregar. Bueno, o tutorías grupales. O tutorías grupales. Muchas gracias. Te toca, ¿eh? Gracias, Javier. Oye, vas mejorando el estilo Te das cuenta, ¿eh? en cada ponente. Muy bien. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos los que estáis conectados y los que estamos en el aula. La asignatura de la que nos vamos a encargar la profesora Cristina Aguilarte y yo tiene un nombre excesivamente largo porque es la adición de dos visiones de lo social, una más consolidada en la Unión Europea, que es a la que me voy a dedicar yo y que está próxima a mi asignatura, que es la política social y de empleo, y otra más en construcción, por decirlo de alguna manera, ya que estamos hablando en términos, digamos, también tecnológicos, y todos sabemos, por lo menos los que empezábamos a ver aquellas páginas web en construcción, que es lo que tiene que ver con la protección social o la protección a las relaciones familiares y relaciones asimiladas, que así se llama la segunda parte de esta asignatura. La vamos a dividir en 2 créditos dedicados a la parte de empleo y política social y un crédito dedicado a lo que son las relaciones de familia y asimiladas. Y nuestra idea es que también en una labor intensísima de síntesis, porque en 3 créditos pues lo que cabe es una aproximación, un conocimiento y dar las herramientas para que quien se quiera especializar en el ámbito de la Unión Europea conozca cómo moverse y dónde están las fuentes. Probablemente la profundización, les dejaremos materiales, pero son para que ustedes sepan llegar a ellos. ¿Por qué lo digo? Pues porque solo en reglamentos y directivas en el ámbito social pues tenemos más ya de una cuarentena de las mismas que tienen una importancia. Les hablaba antes el profesor Javier Dámaso, que se va a dedicar a las grandes libertades de la Unión Europea,
pues nosotros vamos a ir un poquito más allá de lo que es una libertad de circulación de trabajadores y vamos a ver cómo esos trabajadores que no se mueven en la Unión Europea también se les reconocen una serie de derechos comunes, sociales, una aproximación de legislaciones en distintas materias que van desde los despidos colectivos, las crisis de empleo, cuestiones que tienen mucha actualidad también con la situación actual de la crisis sanitaria, la transmisión de empresa y los derechos de los trabajadores, los propios desplazamientos de los trabajadores, pero también en cuestiones tan fundamentales como la no discriminación en el empleo o aspectos muy importantes de lo que son los derechos de la seguridad social y el reglamento de coordinación en el marco de la Unión Europea. Y también pues, la profesional del arte hará un poco una avanzadilla de cómo, leyendo sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues podemos ver cómo va cambiando el derecho comunitario y cómo va exigiendo que empiecen a aparecer distintas regulaciones por las instituciones comunitarias que atiendan a lo que es la realidad, que a fin de cuentas es una función del derecho, ¿no? Mirar a los hechos y dar respuesta a esas situaciones. Y también pues tenemos pensado hacer los materiales disponibles para ustedes, probablemente con PowerPoints que tengan voz. Les haremos más que clases síncronas, alguna posibilidad de sesiones síncronas de tutorías en las que ustedes en su disponibilidad puedan conectarse y les haremos algunas pruebas de autoevaluación y algunas actividades o trabajos que nos sirvan también para evaluar la asignatura y espero que les resulte interesante. Muchas gracias. ¿Quieres? Voy a hacer una aportación realmente parcial de la asignatura, pero bueno, y es por lo menos lo que empiezo a hacer. También es importante, porque Pedro es un gran fichaje. No es miembro del instituto, pero cubre el ámbito de la geografía, tan importante y tan fundamental. Por lo tanto, tanto Begoña Vidal como yo le estamos enormemente agradecidos a ese respecto. Querido Pedro, como sabes. Buenas tardes, soy Pedro Caballero, profesor titular de Geografía Humana de esta universidad y, en cierto modo, heredo, por decirlo de algún modo, las participaciones que mi maestro ya jubilado, Fernando Manero, ha hecho en algunas ocasiones en este instituto. En este sentido, el encargármelo a mí o el dirigirse a mí por parte del instituto a través del departamento se debe a que llevo durante bastante tiempo impartiendo la asignatura de Geografía de Europa y ella evidentemente donde mejor se podía vincular, ya que no hay ni puede haber para todo evidentemente, no hay un módulo específico de análisis territorial, pues evidentemente donde más encaja es en las políticas regional, que evidentemente yo no puedo presentar, porque lo desconozco sinceramente, pues la dinámica que van a introducir las otras dos profesoras que se van a encargar conmigo de esta asignatura, pero yo, digamos, soy un verso libre, en cierto modo, por decirlo de alguna manera, dentro de la dinámica o las características del máster y del instituto, porque yo, más que un análisis de aspectos propiamente comunitarios, voy a introducirla, o pienso introducir en la parte de política regional, la asignatura de política regional, la reflexión del análisis territorial, la dinámica territorial. Es decir, yo lo que me voy a abordar es una serie de consideraciones importantes que muchas veces se dan por obvias, pero que no son ni mucho menos obvias. Entre otras cosas, por ejemplo, hacer alguna reflexión sobre los límites de Europa en el sentido que la diversidad, los contrastes y los desequilibrios son
uno de los fundamentos, y además lo digo así porque son dimensiones distintas, son una componente, un elemento fundamental para el diseño de la política territorial. Se ha hablado de la política de empleo, que es uno de los pilares de la cohesión, pero hay una cohesión que es la cohesión territorial, que es absolutamente ineludible. Y lo que voy a hacer yo no es hablar de esa cohesión territorial o de cómo la he abordado desde el punto de vista de las disposiciones jurídicas de la Unión Europea, sino que voy a hablar precisamente de lo que es la problemática territorial en relación con eso, porque hay muchos elementos que son los que conviene reflexionar. ¿Cómo medimos la desigualdad territorial? ¿Cuáles son los elementos que debemos considerar? ¿Son adecuados lo que se está considerando como criterios de inclusión o de elegibilidad? ¿Y son adecuados? ¿No son adecuados? ¿Por qué? Hay conformaciones territoriales que introducen dificultades en los criterios a la hora de elegir territorio. Entonces, mi intervención va a ir un poco sobre esa dinámica. O sea, más que nada, análisis territorial, es decir, elementos de análisis territorial. Cómo medimos, cómo valoramos las desigualdades territoriales, qué elementos hay. Incluso vamos a introducir algún elemento, introduciremos algún elemento comparativo al ver un poco, al tratar de comprobar a través de indicadores elementales, básicos, pero ilustrativos. Por ejemplo, si Europa es a escalas que podríamos decir el equivalente de las NUTS 2 o más o menos, son unos territorios más o menos desequilibrados que otros ámbitos desarrollados, comparándolo con estadísticas importantes que aporta sobre todo, evidentemente, no la Unión Europea, porque la Unión Europea pocos datos desglosados da de Japón, por ejemplo, o de Estados Unidos, pero sí las estadísticas de la OCDE, que las bases, el database regional de la OCDE, que es importante. Bueno, veremos, somos más desequilibrados, menos desequilibrados, y luego el problema también de la escala es relevante, es otro problema que vamos a tratar. ¿Es la escala de NUTS 2, NUTS 1, NUTS 3 la más adecuada para estas elegibilidades? Porque realmente muchas veces la relación escala-indicador es un elemento muy importante en lo que reflexiona. En fin, esta es un poco la dinámica, ya digo, más que de análisis en la dimensión que se ha estado enseñando, análisis más que nada puramente territorial, que es mi especialidad o lo que yo más o menos puedo controlar. ¿Cómo lo voy a hacer? De manera muy sencilla, o lo más sencilla posible. Por el COVID, en el confinamiento del año pasado, ya tengo una cierta costumbre de grabar las clases en Blackboard Collaborate, en Kaltura Capture, y entonces ahí pondré los vídeos con las clases grabadas, en los cuales pondré PowerPoints de los distintos aspectos que vamos a tratar, sobre todo los cuadros estadísticos que me sirven a mí para hacer las reflexiones, etcétera, etcétera, y aportaré algún material para hacer algunas reflexiones. Y a partir de ese material, pues se abrirán foros en los cuales cada uno deberá emitir, valga la expresión, su opinión o su informe individual, y luego pues se abrirán las posibilidades, si hay alguna demanda o si hay alguna, yo no lo he planteado previamente, pero si hay alguna demanda podríamos abordar alguna sesión síncrona también, pero en definitiva eso es lo que tengo pensado, una cuestión muy sencilla, es un crédito lo que voy a impartir yo, y evidentemente lo que no voy a hacer es extenderme yo demasiado, porque y sobre todo me hubiera gustado, lo que pasa es que no es mismo, sobre todo hacer prácticas, utilizar bases de datos. Una de las cosas que me parece importantísima que la gente se habitúa a ello es el manejo de Eurostat, que es, por la experiencia que tengo con mis alumnos de Geografía de Europa, se pierden mucho en ella. Entonces, pero vamos, evidentemente no pretendo abarcar mucho, y sobre todo lo que pretendo es introducir la óptica territorial, introducir la mentalidad de que el territorio es igual, porque se pueden diseñar políticas muy importantes y muy buenas,
pero y una estrategia, por ejemplo, de desarrollo económico, de cualquier cosa, puede tener un éxito en función de las características territoriales de un ámbito. Si no tienes unos rasgos determinados, y eso es lo que pretendo, introducir esa mentalidad de análisis territorial, por así, como decía un viejo geógrafo, pues comprender la dimensión espacial o territorial que tienen la mayor parte de las actividades humanas. Es un poco lo que hacemos en geografía humana, precisamente. Y bueno, y eso es lo que tenía pensado. No sé si se ajustará un poco a las aspiraciones que tenían al sugerirme intervenir, porque ya digo, yo no soy un poco más libre en este sentido, pero creo que puede tener cierto interés formativo. Muy Perfecto, interesante. muchísimas gracias. Seguro que sí, con que nos enseñes a usar Eurostar, ya nos damos con un canto en los dientes. ¿Quieres subir, Coral? Subo con Begoña. Bueno, subís, claro. Ya, para que, y luego ya subirá Javier también. Querido Javier. Bueno, ahora, porque ni me acuerdo. al menos se te ven aquí. Ya que estamos todos, pues todos somos protagonistas. Porque luego también va la Jimena, ¿eh? ¿Eh? Sí, yo lo digo. Oye, lo que se queda es una postura. ¿Te has dado cuenta, eh? Aquí ha ido evolucionando, ¿verdad? Yo creo que haces horas extras. ¿Te has dado cuenta, querido profesor, eh? Desinfectando haces horas extras. Lamentablemente lo vamos a aprender todos divinamente. Fíjate, a ver, querido Panchi, no sé qué duda, porque durante todos los tiempos de confinamiento, con el uso de los ordenadores en casa y demás, me imponía luego desinfectar. Se llama espacio de libertad de justicia, no me mates, ¿no? Vale. Bueno, chicas, con vosotras mismas diréis. Bueno, pues buenas tardes a los presentes y a los que están al otro lado de la pantalla viéndonos, que espero que nos estén viendo y nada, muy brevemente presentar la asignatura. Para presentar la asignatura que vamos a impartir 3 profesoras de Derecho Procesal sobre espacio de libertad, seguridad y justicia. Begoña Vidal, que me acompaña en este momento, yo soy Coral Aranbuena Fanego, y Montserrat Diollo Sancho, que no nos puede acompañar en este momento, pero que también va a impartirla. Tenemos 3 créditos para impartir esta materia, que bueno, pues está el Tratado de la Unión Europea asegura, creo que en su artículo 3, si no me equivoco, que la Unión Europea asegurará a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia, y los artículos 67 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea desarrollan las políticas que en esta materia tiene que llevar a cabo la Unión Europea para hacer real esa política en la que se compromete el Tratado de la Unión. Entonces tenemos una asignatura de 3 créditos, bueno, necesitaríamos mucho más, es lo que tenemos, pero con eso nos ajustamos, nos la hemos dividido perfectamente, creo yo, y nos vamos a ajustar perfectamente a esos 3 créditos para darle lo fundamental de esta materia de la Unión Europea, que bueno, pues en los inicios ya saben todos ustedes que en las comunidades europeas el valor justicia pues estaba, ni contaban con él, y después se ha introducido y es una política muy importante en la actualidad con todos sus altibajos, todos los problemas que tenemos, pero sabemos que hay reglamentos, hay directivas, hay un tribunal de justicia que funciona, hay muchas exigencias, muchas dificultades. Bueno, pues trataremos de exponerles toda la actualidad, todos los instrumentos legislativos que tenemos para hacer real ese espacio de libertad, seguridad y justicia, todos los instrumentos orgánicos que tenemos, Eurojust, la Red Judicial Europea, los magistrados de enlace, en fin, darles una panorámica de todo lo que tenemos, y bueno, que lo conozcan, que vean su utilidad, que vean sus problemas y que ayuden, como todos, a solucionarlos. Mi compañera Begoña Vidal les explicará cómo nos vamos a distribuir la materia, los criterios de evaluación, lo que vamos a hacer, etcétera. Bueno, todo lo relativo a los criterios de evaluación está establecido ya en la guía docente y vamos a seguir lo que hemos dicho en la guía docente. Pero la distribución del conocimiento del espacio de libertad, seguridad y justicia entre nosotras 3
Lo hemos realizado haciendo una primera parte de introducción sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia, por tanto, tratando un poco el aspecto libertad y seguridad, no solo justicia, el asilo, los visados. Esta introducción se va a encargar sobre todo la profesora Montserrat de Hoyos, y luego dentro del marco ya del espacio sin fronteras de la justicia tenemos que hablar de las políticas de cooperación judicial en materia civil y en materia penal. En materia civil, cooperación judicial civil, me voy a encargar yo fundamentalmente, y en cooperación judicial penal se va a encargar la profesora Coral Arangüena, que también nos va a hablar de este nuevo, o va a tratar también la nueva dimensión en la que ya estamos todos sumergidos de lleno, que es la e-justicia, el tratamiento digital, el portal de justicia, y aparte de efectivamente el elemento orgánico. Y dentro de esta evolución del espacio de libertad, la libertad como derecho fundamental, seguridad, la justicia, pues trataremos también los derechos fundamentales en la Unión Europea y la protección jurisdiccional de esos derechos fundamentales en la Unión Europea. Esa es la materia, el contenido de la materia y la distribución a grandes rasgos de las tres profesoras que lo vamos a dar. Tengo que decir que la profesora Arangüena y la profesora Montserrat de Hoyos han dirigido y dirigen diferentes proyectos de investigación siempre en materia de cooperación judicial, y que la profesora Arangüena es la profesora titular de una unidad de investigación consolidada de la Junta en esta materia y de un grupo de investigación reconocido de un GIP también sobre garantías procesales en la Unión Europea. O sea, tiene una calidad absolutamente contrastada y vamos muy bien acompañadas, por tanto la profesora de Hoyos, Montserrat de Hoyos, que también participa y dirige estos mismos proyectos, y singularmente yo misma. Muchas gracias, Coral. Muchas gracias, Begoña. Gracias, Coral. Como ves, estos días estás en tu casa, ¿eh? Muy bien, con el curso. Claro, claro. Javier. Era la intervención del señor decano. Exacto. La ronda. No, sí, Benjamín. No vais a hablar de Luis por los tres. Sí, sí. Muy bien. Gracias, Javier. Gracias. Claro, se encontró un montón de sorpresas ahora. No lo esperaba yo. Pues buenas tardes a los presentes físicamente, a los presentes virtuales, y a medida que se iba presentando el máster uno se iba dando cuenta de que quizá la materia que me ocupa o me va a ocupar pues probablemente tenga más importancia de la que uno mismo se estaba representando. Y es que esos 18 créditos de trabajo de fin de máster, pues en el fondo también van a depender un poco de lo que uno haga en relación a las cuestiones metodológicas, que en último término son más que técnicas aplicadas a una determinada, a unos determinados contenidos que hay que aplicarlos luego a una investigación. Y en consecuencia eso precisamente de cómo se aplica y cómo se realiza un trabajo fin de máster y cómo se ejercita uno y gestiona uno toda esa investigación, pues es lo que me va a ocupar a mí durante todo el tiempo que voy a dedicar a estas clases, ¿no? Se trata, en último término, de cómo articular un buen trabajo a partir de una buena hipótesis de investigación y, por tanto, elegir el trabajo de una manera u otra siempre es importante tenerlo en cuenta, por la sencilla razón de que una buena hipótesis de trabajo nos va a llevar a unas buenas conclusiones y a un buen desarrollo. Claro, eso significa pues, gestionar bien toda la bibliografía, toda la investigación y todos los materiales que progresivamente se han ido dando, y en consecuencia esa va a ser mi tarea, que no es poco, porque en último término después va a ser valorada por el resto de compañeros que formarán parte de esas comisiones de trabajo fin de máster, y por lo menos la parte metodológica es una responsabilidad que habrá que llevar adelante de la mejor manera posible. Es verdad que si probablemente uno está en este máster es porque del anterior, del que traemos causa, que es el máster de integración, también hacíamos esta labor, y yo creo que el resultado ha sido muy positivo y en ese sentido tenemos garantías de que vaya a ser así. En este punto y en este módulo lo voy a compartir pues, con Yolanda Calvo, que es de la FUNGE y que se va a ocupar de otra cuestión que no es menos importante y que en último término pues en los momentos actuales tiene mucha relevancia, que es la cuestión de los proyectos europeos, de la gran cantidad de proyectos que existen, de cómo se captan, de cómo se gestionan
y sobre todo precisamente de más allá de las políticas diferentes que se presentarán y de las cuestiones distintas que se van a presentar aquí, pues resulta que los proyectos hay que gestionarlos, hay que captarlos y hay que llevarlos a la práctica. Y precisamente esa es la parte que Yolanda pues va a poner encima de la mesa y que, dada la experiencia que ella tiene en el terreno en el que nos movemos, pues es una garantía absoluta de que la información que nos va a dar, la formación que va a dar, pues permitirá posteriormente a quienes están cursando el máster, pues en su momento, y si van por esa línea, que no es poco, captar proyectos europeos es muy complicado, requiere una gestión pues muy elaborada, muy profesionalizada y muy importante, sobre todo para el desarrollo no solamente local, sino regional, incluso nacional. Entonces, esa otra parte de gestión de proyectos, pues creo que queda también muy bien cubierta, muy bien respaldada, muy bien fundamentada por la labor y la profesionalidad de Yolanda Cano. Así que esta es un poco a lo que nos vamos a dedicar y, en consecuencia, bueno, pues todo saldrá bien al final y los trabajos fin de máster corresponderán pues a esa calidad que hasta ahora pues otros máster que el Instituto ha tenido en sus manos pues ha sacado adelante. Así que, por mi parte, ya me pongo a disposición y bueno, trabajaremos pues evidentemente a través de la plataforma. Sobre todo, si hay que hacer trabajos, la mejor forma de aprender es haciendo trabajos, con lo cual llevaremos a cabo algunas tareas en las que podamos ir progresivamente desarrollando estas habilidades o estas maneras de trabajar y, en consecuencia, podamos ver cómo se puede mejorar un determinado trabajo en ese sentido. Así que, por mi parte, plena disposición y plenas ganas de trabajar cuando sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Pues Guillermo, te toca a ti. Sí, me toca a mí, efectivamente. Pues ya ahí fregamos. Los primeros serán los últimos. Exacto. Los últimos, los primeros. Exactamente. Bien, pues justamente como decía nuestra querida coordinadora, los últimos serán los primeros, en este caso los primeros, los últimos. Lo que sí quiero también aprovechar ya para los alumnos, los que están en el otro ámbito, los que están aquí también, para decirles que ya el campo virtual está abierto, está a su disposición, ya hay tareas. Y en concreto, en función ciertamente del cronograma en el que estamos, que hemos comenzado hoy, 28 de septiembre, ahí hay 3 asignaturas y entre ellas justamente la que vamos a impartir el profesor Ricardo Martín de la Guardia y yo mismo, que es Historia Contemporánea de los Procesos de Integración Europeo e Iberoamericano. Además también Libertades de Circulación y la Europa de los Derechos y la Protección de los Valores de la Unión Europea. A este respecto quiero decir que ha excusado su presencia el profesor Javier Matia, que no podía venir porque le había surgido otra cuestión ineludible y que en ese ámbito los alumnos ya tienen tarea, en concreto en este primer ámbito del cronograma. Por lo que a nosotros respecta, hemos estructurado nuestra materia en 3 temas, en 3 grandes temas, el correspondiente a la semana en la que estamos, del 28 de septiembre al 2 de octubre. El tema es el proceso de integración europeo, genérico, y los responsables somos los 2 profesores que de ese tema, en concreto los 2 profesores que impartimos la asignatura, Ricardo Martín y yo mismo. En ese sentido, hemos subido ya, están subidos y activos en el campus virtual una serie de materiales, entre otros, un PowerPoint cañón de luz sobre la Unión Europea, pasado, presente y retos. También otro cañón de luz, que justamente es el tema 54 de las oposiciones de secundaria, por tanto está estructurado muy didácticamente, es la construcción europea. Y, por último, un documento en PDF, que es un artículo mío, es un capítulo del libro mío, hacia la unidad europea, precisamente, que ha salido en el libro que ha publicado este instituto recientemente y que ya aprovecho para decir que haremos una presentación, espero que no se nos escape, ¿verdad? Por tanto,
Ahí tienen ya los alumnos toda esa documentación y que así iremos haciendo en las semanas sucesivas. La semana del 5 al 9, el tema es los procesos de integración iberoamericanos, el responsable es yo mismo, y ahí también cargaremos otra serie de temas. A ese respecto, debo de decir en este sentido, para los alumnos que nos escuchen, que este es también uno de los temas capitales en los últimos años de este instituto y que, de hecho, el próximo día 6 de octubre inauguramos presencial y virtualmente el 15º congreso, el 15º coloquio sobre integración europea e iberoamericana, centrándonos en las relaciones de la Unión Europea con Mercosur y de la Unión Europea con el SICA, con el Sistema de Integración Centroamericano. Cuestiones que están de primerísima actualidad, aunque no de una actualidad benéfica para el proceso que marca dichos tratados y dichos avances. Y el último tema, de la semana del 12 al 16 de octubre, es un tema con una pregunta que dice: ¿puede ser el proceso de integración europeo un modelo para los procesos de integración iberoamericanos? El responsable de este tema concreto será el profesor Ricardo Martín y tendrán los alumnos materiales, ¿verdad?, para poder hacerse una evaluación correcta de esa situación. Aparte, ciertamente que también vamos a contar y van a contar a los alumnos con un tema enormemente importante de don Eduardo Cavieres, que fue Premio Nacional de Historia de Chile y que tuvo a bien participar en el libro que este instituto publicó el año 2018 sobre la integración europea e iberoamericana, fruto de un coloquio que hicimos el año 2017. Entonces, ahí habla el doctor Eduardo Cavieres sobre convergencias y sobre divergencias en ese ámbito. Por tanto, como ven y como ve Jimena, tarea ya desde el primer día, y también en ese cronograma que hemos hecho público marcamos que nuestra evaluación, el sistema de evaluación, será la presentación de un trabajo que precisamente tenga que ver con lo que aquí hemos dicho, con lo que aquí hemos hablado, precisamente con el título genérico: los procesos de integración europea e iberoamericanos, similitudes y diferencias. Eso será lo que los alumnos tendrán que hacer y que, conforme al cronograma, tiene que estar en poder de los profesores el 19 de octubre, tal como se marca a ese respecto. Por tanto, con esa enorme ilusión, y gracias sobre todo al magisterio en mis charlas particulares con la doctora Begoña Vidal, hemos podido cerrar esto, porque para nosotros era una auténtica novedad y, por lo tanto, con una ilusión bárbara en ese sentido, también de dar un paso más. Esto es lo que tenía que decir, querida Begoña, con respecto a la asignatura de nuestra responsabilidad. Espero que haya puesto la misma ilusión que todos ustedes a la hora de presentar sus temas y que los alumnos, evidentemente, vean que por ilusión, evidentemente por prestigio intelectual y profesional de los que están aquí presentes, no tanto de quien les habla, pues evidentemente creo que este sí es un máster que ciertamente tiene su impronta y merece mucho la pena. Muy bien. ¿Algo más, querida? Nada más, despedir, dar las gracias. Y que